Economía política crítica. El origen remoto de la economía política de la comunicación puede buscarse en los elementos para la crítica de la economía política de Carlos Marx, escritos entre 1857 y 1858. En estos escritos se critica la concepción liberal que consideraba armónicas y naturales las relaciones sociales existentes, olvidando las determinaciones de las formas de producción y confundiendo las relaciones burguesas con leyes naturales de la sociedad. Para Marx, la economía política es en la mercancía donde se encuentra la lógica con la que opera el capitalismo, tanto por lo que respecta a la formación ideológica como por lo que se respecta a la organización social, ampliando el análisis de la producción, distribución y consumo de estos bienes. Para Wiesel-Mosko, la economía política, en sentido estricto, es el estudio de las relaciones sociales, particularmente de las relaciones de poder, que constituyen la producción, la distribución y el consumo de recursos, incluidos los recursos de comunicación. Según Marx y Engels, en todas las épocas, la clase que dispone de los medios de producción material controla al mismo tiempo los medios de producción mental, de manera que, por lo mismo, las ideas de los que carecen los medios de producción mental están sujetas a ellas. Por lo tanto, mientras gobiernen como clases y determinen el alcance y los límites de una época, es evidente que ellas, entre otras cosas, regulan la producción y distribución de las ideas de su tiempo. Así, sus ideas son las ideas rectoras de su época. La mayoría de los investigadores críticos de la comunicación se han concentrado en el análisis de los emisores. Su objetivo principal ha sido demostrar que los propietarios de los medios de comunicación masiva y quienes los controlan forman parte de la clase capitalista dominante o responde a los intereses de esta. Según Mosko, el enfoque económico-político parte de cuestionar la propiedad y el control de las instituciones de los medios. Identifica sus procesos de producción, distribución y recepción, y analiza las conexiones entre medios de comunicación y medios de producción y reproducción en una economía mundial capitalista. Wiesel-Mosko definió las fronteras del campo de estudios de la economía política de la comunicación, estableciendo dos límites: los estudios culturales y la ciencia política. Para ello debe reducir a estos límites a estereotipos. Los personajes que más se destacan son Dallas Smith, Armand Mattelart, Granham, Nordström, Hamelin, Trejo del Arbre, Hernández Mastrini y Postolsky, Bernard Sagaún, Groby, Steinau y Lozano. Ellos analizan los condicionantes externos a los medios, en especial los económicos, los políticos y los ideológicos. Los económicos, los dos autores británicos aclaran que mientras la economía tradicional se maneja como una disciplina separada y especializada, la economía política crítica parte de una visión holística, que se interesa por la interacción entre la organización económica y la vida política, social y cultural. En el caso de la industria cultural, nos preocupa en particular el detectar el impacto de las dinámicas económicas en el rango y la diversidad de las expresiones culturales públicas y su disponibilidad para diferentes grupos sociales. Según Golding y Murdoch, los economistas políticos liberales consideran que los receptores de comunicación masiva participan en un mercado, seleccionando entre diferentes productos según la utilidad y la satisfacción que les brinden. Para los críticos, argumentan los dos teóricos, lo más importante no es analizar cómo se da ese consumo, sino la organización de la propiedad y producción, ya que esta necesariamente condiciona la oferta y las opciones entre las que los receptores eligen. Los especialistas de la economía política crítica estudiaban tres cosas. 1. La producción de bienes culturales, en la medida en que los condicionantes de la producción impactan en el rango de opciones del consumo. 2. La economía política de los mensajes de los medios, para ilustrar las formas en que las representaciones presentes en los contenidos se relacionan con la realidad material de su producción y su consumo. Y 3. Se estudia la economía política del consumo cultural, para ilustrar la relación entre la desigualdad material y cultural. La producción de bienes culturales, dividido en patrones de propiedad y regulaciones. La economía política del contenido de los medios, especificado en las condiciones para los géneros, las formas y los contenidos.
la economía política del consumo cultural, referido a las barreras para la soberanía de los consumidores. La globalización. La globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado al mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. En las últimas décadas, esta integración mundial ha cobrado velocidad de forma espectacular debido a los avances sin precedentes en la tecnología, las comunicaciones, la ciencia, el transporte y la industria. Si bien la globalización es a la vez un catalizador y una consecuencia del progreso humano, es también un proceso caótico que requiere ajustes y plantea desafíos y problemas importantes. Las industrias culturales. Las industrias culturales son aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objetivo principal la producción, reproducción, promoción, difusión y o comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial de acuerdo con la UNESCO. Son además el conjunto de actividades de producción, comercialización y comunicación en gran escala de mensajes y bienes culturales que favorecen la difusión masiva, nacional e internacional de la información y el entretenimiento. El término industrias de medios masivos de comunicación se usa para describir los 7 tipos de empresas de medios masivos tradicionales: periódicos, revistas, radio, televisión, grabaciones, libros y además debemos incluir el Internet para comprender el término hoy en día y poder llamarlo industrias culturales. Tipos de industrias y economía sombra. En la economía política crítica hay 3 tipos de industria: industria base, industrias interdependientes e industrias parcialmente relacionadas. La industria base se dedica enteramente a la creación, producción, fabricación, difusión, comunicación, exposición y distribución de material protegido por los derechos de autor. Las industrias interdependientes se centran en la producción, fabricación y venta de equipo, y cuya labor es facilitar la creación, producción y el uso de material protegido por los derechos de autor. Finalmente, las industrias parcialmente relacionadas. Algunas de sus actividades se relacionan con los trabajos protegidos por los derechos de autor y pueden implicar la creación, producción, fabricación, funcionamiento, difusión, comunicación, exposición, distribución y ventas. La economía sombra. En la economía sombra se producen bienes y servicios, tanto informales como ilegales, que escapan de la detección de las estimaciones oficiales. Un ejemplo muy claro es la piratería. El derecho de autor existe por el hecho de la creación, lo que significa que el autor original dispone automáticamente de un derecho. En la práctica, habrá que ser capaz de demostrar este derecho de autor, ese copyright, a través de cualquier prueba o elemento de prueba que permita atestiguar que es el autor de esa obra. El depósito tiene como objetivo establecer un vínculo absoluto e incontestable entre el creador, la creación, la obra, el texto, la imagen, el sitio web, el proyecto o la fecha auténtica, siempre y cuando este sea un original. La concentración mediática se refiere a un grupo de medios que están en manos de un solo dueño. Existen 3 tipos de concentración. La concentración horizontal o expansión monomedia, la cual es la variedad de productos finales dentro de la misma rama que acrecentan la cuota de mercado, como lo son grupos de prensa y de cinematografía. Por ejemplo, el Grupo Editorial Mexicano, ya que distribuye la misma línea de periódicos en casi toda la República, los cuales llevan por nombre El Sol. Integración o expansión vertical. Fusión o adquisición hacia adelante o atrás en la cadena de valor y suministro. Abarcan distintas fases de la producción y permite bajar la intermediación. Por ejemplo, si Sony fuera a grabar una película, no utilizaría cámaras Samsung, se basaría en sus propios materiales para realizar el film. Conglomerados o crecimiento diagonal o lateral. Es la diversificación fuera de la rama de origen. Por ejemplo, Disney, el cual empezó siendo un parque de diversiones, ahora tiene películas, canales de televisión, radio, restaurantes, hoteles, cruceros, tiendas
Los 3 grupos que comercializan la información a nivel global son los grupos transnacionales Disney, Time Warner, Sony, News Corp, Viacom, actores del mercado global constituido por 50 grandes grupos con sede en Europa, Estados Unidos y Japón. Dow Jones, Comcast, The New York Times, The Washington Post, Hearst, CBS, Quebecor, estableciendo relación con los 10 primeros. Líderes de mercados domésticos nacionales o subregionales.